Buenos días, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Y te pido que saques, por favor, tu Biblia y vayamos juntos a Primera de Corintios 15 y vamos a estar viendo los versículos del 1 al 4. Y en lo que tú vas para allá, quiero compartirte saludos de parte de toda la iglesia Gracia Abundante al sur de la Ciudad de México, de parte de los miembros y de parte también del equipo pastoral. Y esta mañana, como bien decía el pastor Julio, me acompaña mi esposa Gaby, mi hija Hadassah y también Omar Villalobos con su prometida, ¿verdad que es prometida? Sí, sí es su prometida. Y él también funge junto conmigo como residente ministerial en la iglesia. Esta mañana vamos a estar viendo un texto sobre el Evangelio. Y quiero que, estando ahí en tu palabra, leamos todos juntos. Dice: Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, por el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Tomemos, hermanos, un tiempo para orar. Señor, gracias te damos por este día, gracias porque nos permites reunirnos para escuchar tu palabra, ser edificados, Padre, también ser confrontados y poder crecer a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Prepara, mi Dios, nuestros corazones para recibirla y poder ser transformados, Señor. Iglesia, ahí en tu lugar te pido que tomes unos segundos para que le pidas al Señor discernimiento espiritual para que la palabra sea carne en tu corazón. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por Doxa. Gracias, Señor, porque estás haciendo la obra en ellos. Y te pedimos, todos, que nos des convencimiento de que tu palabra es verdad y lo que en ella está escrito transforme nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta para poder comenzar. ¿Cómo se ve una iglesia saludable? Porque seamos honestos, las iglesias están hechas de personas imperfectas. Las personas se lastiman, se defraudan, se van. A veces el liderazgo también flaquea porque todos somos hombres. Y a veces la iglesia se siente débil, tibia y sientes como que no avanza, ¿no es verdad? Tal vez te ha pasado. Quizás hasta te da pena invitar a tus amigos porque sabes cómo están las cosas adentro de tu iglesia. El pastor McDever, en su libro Una iglesia saludable, identifica 9 marcas de lo que distinguen una iglesia de una iglesia sana de las que está enferma. Muy brevemente te las menciono. La primera es la predicación, la teología bíblica, el evangelio, la conversión, el evangelismo, la membresía, la disciplina, el discipulado y el liderazgo. Todas estas marcas descansan sobre una sola base que tú y yo ya conocemos, y ese es el evangelio. Sin el evangelio no hay predicación verdadera, no hay conversión real, no hay una membresía espiritual, no hay disciplina con propósito. Y por eso tenemos que comenzar por el principio. Quizás tú dices, el evangelio lo conozco, lo he escuchado, precisamente por eso me encuentro yo aquí, gracias al evangelio. Sin embargo, muchas veces tenemos un mal entendimiento de lo que es el evangelio y pensamos que el evangelio llega hasta ahí, como la puerta de entrada para poder pertenecer a la iglesia de Dios. Una iglesia saludable es una iglesia que se debe centrar sí o sí en el evangelio. Y por eso Pablo, en el texto que vamos a ver el día de hoy, en 1 Corintios 15, no le está hablando a paganos, le está hablando a los creyentes de Corinto y les recuerda el evangelio. ¿Pero por qué? Bueno, porque sabe que precisamente la iglesia es el lugar donde más se necesita predicar el evangelio. Allá afuera se necesita, por supuesto. Pero muchas veces nos olvidamos que el evangelio aquí adentro también tiene que ser predicado. Y este es el punto principal de mi sermón, que una iglesia sana permanece centrada en el evangelio. Y eso es justo lo que Dios quiere que veamos en este texto, en 1 Corintios.
Y esta es la forma en la que podríamos resumir estos versículos, que es una iglesia sana la que permanece centrada en el Evangelio. Hoy tengo para ti esta mañana solo 2 puntos. El primero es las malas noticias y nuestro segundo punto van a ser las buenas noticias. Así que acompáñame, por favor, en primer lugar a las malas noticias. Y si me ayudan a leer, por favor, el texto que está en pantalla, el primer versículo, fuerte todos juntos, si no hay en tu Biblia. Ahora les hago saber, hermanos, están firmes. Muchas gracias. A manera de contexto te voy a contar. Vivimos en un mundo lleno de contrastes. Por ejemplo, hay blanco, hay negro, hay luz, hay oscuridad, hay alto, hay bajo, hay hermoso, hay feo, hay sanos, hay enfermos, hay buenas noticias y también hay malas noticias. Y antes de comenzar a hablar del Evangelio, es decir, de las buenas noticias, tú y yo necesitamos conocer cuáles son esas malas noticias. Y las malas noticias son que cada uno de nosotros y todos los demás nos hemos rebelado contra Dios, el Rey del universo, y eso merece una condenación justa y eterna en el infierno. Esas son las malas noticias. Así que déjame preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez, hombres, que vieron a una mujer con lujuria? ¿Esta semana? ¿Ayer? ¿O cuántas veces ves cosas indebidas en tu celular? ¿Te gusta escuchar chismes cuando tomas café con tus amigas? ¿Tienes conversaciones indebidas con otras mujeres, varón u hombres, si fueras mujer? ¿Cuántas veces no has otorgado perdón a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que le gritaste a tus hijos o a tu esposo? Hermanos, todas estas cosas que te estoy mencionando ofenden claramente a Dios y demuestran nuestra rebeldía delante de Él. Y la verdad es que tú y yo vivimos ofendiendo a Dios todo el día, todos los días de nuestra vida. Y el problema de nuestra rebelión radica fundamentalmente en una sola cosa: en nuestros corazones y en ningún otro lugar. En Génesis 3 se nos narra la desobediencia hacia Dios. Adán rechaza a Dios como su gobernante, como su rey, y las cosas nosotros lo sabemos, o se hacen a la manera de Dios o se hacen a la manera de Adán, a la manera del hombre. Y Adán escogió hacer su propia voluntad. Y si eso no fuera poco, Eva decidió hacer lo mismo, hacer su propia voluntad. El hombre no quiso escuchar la palabra de Dios sobre cómo debería vivir su vida y gobernar su vida a su manera sin tomar a Dios en cuenta. ¿Cuál fue el resultado de esto? El pecado, todo y yo lo sabemos. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Rompieron la relación justa y santa que había entre Dios y el hombre. En el momento en el que ellos se rebelaron, todos los seres humanos se convirtieron en rebeldes contra Dios por naturaleza. Cuando Adán y Eva cayeron, toda la humanidad cayó con ellos, incluyéndonos a nosotros. Tú y yo somos parte de la rebelión contra Dios. ¿Cuál es la consecuencia entonces de esta rebelión? Bueno, que el juicio de Dios sobre todos los hombres ha caído. Y mira lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la consecuencia. Tú y yo ya no tenemos derecho a estar delante de la presencia de Dios. Esta es nuestra sentencia. Tenemos que vivir eternamente en el infierno. Y el cuadro bíblico del infierno no es como muchos lo pintan, que va a ser un lugar de fiesta, que va a ser un lugar donde yo puedo ir a ver a mis amigos y seguir la fiesta con ellos. No, para nada. Eso no es el infierno. El infierno no es un lugar de fantasías pecaminosas, sino un lugar de horrible tormento, donde el fuego nunca se apaga. Y peor aún, en ese lugar, ni tú ni yo podemos deshacer las obras que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. El infierno es para los que estamos destinados. Esa es la verdad. Y esas, si lo puedes ver hasta acá, son muy malas noticias, pero muy malas. A menos que Dios nos salve. ¿Cómo entonces podemos alcanzar una salvación? ¿Cómo podemos librarnos de esta condena mortal y eterna? Leamos ahora los versículos que están en pantalla. ¿Me ayudan, por favor, mujeres, leyendo el versículo 1? Mujeres, nada más, por favor. Ahora les hago saber.
Varones, ¿me ayudan con el versículo 2, por favor, todos juntos? Por el cual también. Quiero que notes algo en este versículo. Pablo hace un énfasis especial en la palabra prediqué. Y esto debe decirnos algo. Encontramos esta palabra dos veces en dos versículos. Bueno, Dios ha dispuesto un medio de gracia por el cual tú y yo podemos alcanzar esa salvación. Y eso es la predicación del Evangelio. Es justo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es lo que le está recordando a los corintios, que el Evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Ahora, hasta este punto, yo sé que no te he dicho qué es el Evangelio, pero estoy seguro que ya tienes una idea de lo que es el Evangelio. De lo contrario, no estarías aquí sentado. Pero antes de ver la definición del Evangelio, que la vamos a encontrar en el versículo 3, es necesario que entendamos que es por medio de la predicación del Evangelio que tú y yo alcanzamos salvación. La siguiente pregunta que debemos hacernos entonces, ¿salvación de qué? Bueno, ya hemos respondido antes a esa pregunta, sino antes de responderla también de manera más profunda, déjame darte una breve definición de lo que es la predicación. Y si estás tomando notas, me gustaría que te lleves esto. La predicación es un medio de gracia y es la proclamación fiel de la palabra de Dios, mediante la cual Cristo habla a su pueblo para salvación. Eso es la predicación. Por eso, mis hermanos, con mucho temor y temblor, los pastores y los predicadores que se paran acá tienen que respetar la palabra de Dios, porque se está hablando no sus propias opiniones, sino la palabra del Rey del universo que tú y yo tenemos en nuestras propias manos. La predicación, hermanos, no es contar nuestro testimonio personal tampoco de salvación, o contar nuestra vida pasada, o cómo Cristo nos transformó, hermano. Perdón, eso no es el Evangelio. ¿Es valioso? Claro. Por supuesto que es valioso que tú cuentes la forma en la que el Señor te rescató. Pero también creo que los testimonios personales muchas veces son útiles para que los demás se acerquen a Dios y a su palabra. Y en la Escritura, la revelación de Dios, la que nos lleva a ti y a mí a arrepentirnos de nuestros pecados. Lo único que salva, mis hermanos, es la predicación de el Evangelio. ¿Cuánto deseas tu salvación? Y si la tienes, ¿cómo la estás cuidando? Quiero preguntarte esta mañana. Cuando vienes a la iglesia, ¿te quedas dormido en la predicación? O cuando sales de aquí, ¿sales contento? ¿Sales animado? ¿Sales gozoso por escuchar la palabra de Dios? La predicación no es un comentario personal, es la misma voz de Dios. Por eso te animo a que tomes notas, que traigas tu Biblia y que durante la semana estés escuchando también predicaciones de otros pastores de sana doctrina, el que tú prefieras. Sogel Michelén, no sé, John MacArthur, Miguel Núñez, David Barceló. Porque no es suficiente, mis hermanos, la predicación que tú escuchas cada domingo en esta iglesia, en Doxa. No es suficiente. Toda la semana, mis hermanos, estamos siendo bombardeados por cosas que nos distraen, que nos desvían de nuestra santidad. Te animo a que tomes notas y sigas estudiando tu palabra, la Biblia, en la semana. Sigamos con nuestro texto entonces. Leamos una vez más el versículo 1. Hay muchas cosas que decir. Y es lo que dice el versículo 1. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes, ¿qué? Recibieron, en el cual también ustedes están firmes. Quiero resaltar algo aquí importante. Pablo le está recordando a su audiencia que ellos habían escuchado la predicación del evangelio y lo habían recibido. Y esta palabra recibir tiene demasiadas implicaciones que me encantaría contarte, pero vamos a centrarnos únicamente en dos exclusivamente. Cuando los corintios escucharon el evangelio, causó un efecto que los llevó a volverse o convertirse de sus ídolos a Dios. Amigo, amiga, que estás aquí, cuando tú escuchas el evangelio, tiene esta implicación. Tiene el poder de poder convertirte de tus pecados, de una vida sin Dios, a una vida completa con Dios.
Y este acto de conversión que viene a través de escuchar el Evangelio es una obra divina, no nuestra. Tú y yo no podemos hacer nada para convertirnos. Sin embargo, también Dios nos hace participar de esa conversión. Pero ¿cómo? Me acabas de decir que es una obra divina. Bueno, déjame contestarte esta pregunta. La forma en la que tú y yo participamos de nuestra conversión, porque Dios no convierte a nadie en contra de su voluntad, es que necesitamos estar dispuestos a recibir el mensaje del Evangelio para convertirnos. Tal y como Pablo lo está describiendo, que lo hicieron los corintios. La recepción del Evangelio implica prácticamente dos cosas, y en la que nos vamos a centrar: el arrepentimiento por un lado y el creer por el otro. Es una moneda de dos caras. En la primera tenemos el arrepentimiento y en la otra cara tenemos el creer o tener fe en el Evangelio. Ahora déjame preguntarte algo, iglesia. Cuando tú escuchas el Evangelio, ¿realmente te mueve al arrepentimiento? Cuando escuchas el Evangelio, ¿te mueve el arrepentimiento? ¿Lo estamos creyendo toda vez que lo escuchamos? ¿O solo es un bonito mensaje que me hace sentir bien y que me anima? El arrepentimiento es necesario para que los creyentes o cristianos podamos pertenecer a la iglesia, porque tú y yo hemos transgredido los estatutos y los mandamientos de Dios. El arrepentimiento es más que un cambio de dirección. Seguramente lo has escuchado. Arrepentimiento, metanoia, cambio de dirección, y eso está muy bien. Pero es mucho más allá. El arrepentimiento es volverse completamente a Dios. Podemos decir que es dar un giro de 180 grados. Y no vayan a cometer el error de decir que es una vuelta de 360, porque vas a quedar en el mismo lugar. Es una vuelta de 180 grados. Cambias completamente de rumbo. Nadie de nosotros, mis hermanos, puede arrepentirse por su propia cuenta, sino que tenemos que ser convencidos, persuadidos de pecar para poder arrepentirnos y mediante la obra del Espíritu Santo poder ser regenerados. En la ciudad de Corintio, esta ciudad era conocida no solo por su prosperidad comercial, sino también se le conocía como una guarida de absolutamente todo lo malo. Había placeres mundanos por doquier. La ciudad de Corintio, tan mala era y tan mala era su fama, que se acuñó un término griego antiguo llamado corintiarse. Te estás corintiando, se decía en aquel tiempo. Y esto significa vivir una vida de desenfreno y excesos. Mira cómo lo describe Pablo en 1 Corintios 6, de 9 al 11. Dice: ¿me ayudan, hermanas, leyendo el versículo 9, por favor? El 10 los hombres y todos cerramos en el 11, por favor. Mujeres, ¿me ayudan? 10, 9, perdón. Hermano, tú y yo no somos tan diferentes a los corintios, ¿no es verdad? A lo mejor tú no estás en esta lista, pero esta no es una lista exhaustiva. Es solo una lista de categorías en los placeres del mundo en los que tú y yo podemos estar o habíamos estado. Los corintios adoraban el placer del mundo, la satisfacción de su carne, y los deseos de su propia carne era su ídolo. Cada uno de nosotros puede hacer ídolos de cualquier cosa. No por nada Juan Calvino, en su obra La institución de la religión cristiana, decía que el corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. El corazón del hombre todo el tiempo está buscando qué adorar por medio de satisfacer sus propios deseos. Así que tu problema y mi problema con la idolatría no es solamente externo. Y con esto me refiero a adorar alguna estatua, a adorar algunas imágenes, cosas o personas, sino es algo interno, es del corazón. El corazón humano constantemente busca ser sustitutos de Dios. ¿Qué ídolo tienes en tu vida entonces? ¿Acaso es el dinero? ¿Buscas exhaustivamente el éxito laboral o en cualquier área de tu vida? Jóvenes que están aquí, ¿persigues constantemente la aprobación de los demás? Porque si eso es así, eso es tu ídolo. Padres que escuchan esta mañana,
Te desgastas todos los días para satisfacer tus placeres o tener poder en el trabajo y te engañas diciéndote a ti mismo que todo lo haces por el bien de tu familia. Esposas y madres, ¿es tu cónyuge o tus hijos tu ídolo? Incluso nuestro corazón es tan engañoso que puede hacer de tu ministerio, tu servicio dentro de la iglesia un ídolo. Nadie lo hace como yo, puedes decir. Los corintios, al escuchar el evangelio por medio de la predicación de Pablo, recibieron el evangelio y se arrepintieron y ahora permanecen firmes en él. Es lo que estamos viendo en nuestro texto. Sus corazones pasaron de adorar a sus ídolos a adorar a Dios. Y recuerda este contexto. Era una ciudad donde el placer abundaba y ellos tuvieron, por el poder del evangelio, la capacidad de dejar eso y volverse a Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Así que cuando Dios llama a personas como tú y como yo al arrepentimiento, significa llamarlos a dar un giro de 180 grados en su adoración. Porque Dios quiere tu corazón completo y que le adores. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios anhela de ti. La conversión, mis hermanos, ocurre cuando el evangelio bíblico es predicado y el pecador se arrepiente de sus pecados y ahora tú puedes poner tu confianza en Jesucristo. Es decir, que gracias al evangelio ahora se redirige tu adoración ya no a tus propios deseos, ya no a tus propios ídolos, sino a Dios por medio de la obra de Jesucristo. Tu conversión, mi conversión, ocurre cuando el Espíritu Santo hace que el pecador muerto reciba vida a través de Jesucristo. La conversión bíblica se enfoca en el arrepentimiento y cree en la obra de nuestro Salvador. Con esto en mente, quiero preguntarte nuevamente, ¿a quién o qué estás adorando en lugar de Dios? ¿Te has arrepentido verdaderamente? ¿Cuáles son las cosas que consumen tu tiempo, que consumen tu energía, tu dinero, tu tiempo libre? Porque donde tú pones todo ese empeño, eso es tu ídolo. A eso estás adorando. Lo que se acaba con tus recursos, lo que acaba con tu tiempo, lo que acaba con todo tu esfuerzo, tu energía, eso es tu ídolo, mis hermanos. ¿Te estás desgastando para Dios o te estás desgastando para algo más? ¿Es Dios realmente quien te da esperanza o pones tu confianza en aquellas cosas que te dan paz y tranquilidad? ¿Qué cosa deseas obtener por las que te empeñas tanto y dejas a Dios a un lado? Hablamos del arrepentimiento, hablamos de la conversión que tiene dos caras, una moneda, y la otra cara de la moneda, decíamos, es creer o tener fe en el Evangelio. No basta con arrepentirnos, también debemos creer las buenas noticias acerca de Jesucristo. Mira lo que dice en Marcos 1:15, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Estas dos cosas van juntas y no pueden separarse. Creer o tener fe no es un salto a ciegas hacia lo desconocido, como muchas veces se dice por ahí, que la fe es ciega. No, mis hermanos, la fe no es ciega. La fe tiene un fundamento y ese fundamento yo sé que sabes que es la palabra de Dios. La fe significa fidelidad, implica un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios nos va a llevar a ti y a mí a confiar en Él porque lo conocemos. Y eso es lo que quiere Dios, que lo conozcas, que tengas fe, que sepas que Él es fiel, que si Él ha dicho lo va a cumplir, Él le ha dicho algo y lo va a cumplir. ¿Cómo conoces a Dios por medio? ¿De qué lo haces? Por medio de la palabra, por supuesto. Cuanto más leemos nuestra Biblia, cuanto más pasemos orando y meditando en su palabra, más le vamos a conocer. Por eso repito, no es suficiente que vengas un domingo, te sientes aquí, toleres el calor, no te trates de dormir para poner atención. No es suficiente. Necesitas toda la semana estarte escuchando los sermones que se predican aquí, estar haciendo oración y estar leyendo tu palabra todos los días. ¿Cómo está tu tiempo de oración entonces y de lectura de la palabra? ¿Procuras tener tu devocional? Cuando te levantas, lo primero que haces es levantar tu celular, revisarlo y ver cuáles son las novedades de Instagram.
En otras palabras, la fe es conocer y confiar en que Dios es fiel a su palabra, y eso debe darnos descanso. Conocer a Dios debe darnos descanso y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, si creemos en Dios y creemos que sus problemas se van a cumplir, necesitamos saber cuáles son esas promesas, ¿cierto? Bueno, antes de que tú y yo sepamos cuáles son esas promesas, mejor déjame decirte qué es lo que Dios no promete en el Evangelio. El Evangelio no promete que tendrás una vida sin problemas. Eso es lo primero. Muchas veces llegas a la iglesia con esta falsa idea de que en cuanto tú entregues tu vida al Señor no vas a tener problemas, y eso es un error, porque es lo que no promete el Evangelio. Él no promete que tendrás una vida sin problemas. Al contrario, va a venir tribulación a tu vida, pero porque tú conoces a Dios y tienes fe en Él y le crees, vas a tener paz en medio de la tormenta. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no promete que no te vas a enfermar o que no tendrás pruebas, pero sí promete que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. El Evangelio no promete que tendrás abundancia de bienes, recursos, pero sí promete que Él va a sustentar todas y cada una de nuestras necesidades. Él no promete que las personas, Él no promete que las personas no te van a fallar. No promete que tú no les vas a fallar o que yo no les voy a fallar. No promete que no te van a decepcionar o que tú no las vas a decepcionar. No vivamos engañados. Dios no promete que las personas no te van a ofender por ser cristianos, o que no van a pecar contra ti, o que tú no les vas a hacer lo mismo. Pero el Evangelio sí promete que Él, Dios, va a permanecer fiel en medio de tus heridas, ante esa decepción. El Evangelio, hermanos, no elimina la realidad del pecado en las personas. Nos enseña más bien a responder bíblicamente ante el pecado. El Evangelio nos salva. Continuamos nuestra lectura en el versículo 2, por favor, y leamos todos juntos. Por el cual también gracias. La predicación del Evangelio tiene un propósito: de salvar a todo aquel que lo escucha, que lo recibe, que se arrepiente y que cree. Si retomamos la pregunta que hacíamos al inicio de qué nos salva el Evangelio, ya habíamos adelantado un poco esa respuesta, y es que el Evangelio nos salva, sí, de la condena de la muerte eterna, pero no solo eso. Mira, te lo pongo así en el siguiente cuadro. Por medio del Evangelio, nosotros somos salvos ¿de qué? De la ira de Dios, de la muerte eterna, de la separación eterna de Dios, del poder del pecado y la condenación. De eso nos salva el Evangelio. De eso nos salvan las buenas noticias. Nuevamente, la única manera en que tú y yo podamos responder ante el llamado de salvación es por medio de la predicación del Evangelio. Sin embargo, en este mismo versículo que estamos leyendo, encontramos un sí condicional, y déjame recordártelo. Dice el versículo, con el cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿No acaso acaba de decir que es suficiente con arrepentirme y con creer en el Evangelio para ser salvo? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué parece Pablo que está poniendo una condición aquí para ser salvo? Pablo conocía muy bien a los corintios. De hecho, es una iglesia que él fundó prácticamente. Y él sabe que algunos de los que pertenecen a la iglesia de Corinto no eran salvos. Él los conoce. Hay algunos dentro de la iglesia de Corintio que fingen ser salvos y no lo son. Algo así como los fariseos. Aquellos que Jesús llama sepulcros blanqueados. Anteriormente, en 1 Corintios 5:1, Pablo había enseñado y condenado el pecado de un hombre
que estaba teniendo relaciones sexuales con su esposa, con la esposa de su padre. Esto te da un parámetro de que había pecadores dentro de la iglesia, gente que pensaba que era salva, pero que no lo era. Así que cuando Pablo menciona esta frase, sí retienen, está haciendo una clara distinción de los verdaderos creyentes que viven conforme a los estatutos de Dios y adoran su verdad. Habrá otros que fingen dentro de la iglesia haberse convertido y solo se engañan a sí mismos. Y por eso dice al final, a no ser que hayan creído en vano. Amigo, amiga, esta mañana que estás aquí, déjame decirte esto. Y te lo digo con mucho amor. No te atrevas a llamarte cristiano si no retienes la palabra que Dios predicó. Si no crees en sus promesas y te has arrepentido verdaderamente. Porque el Evangelio es el centro de vida del creyente. Lo tiene en el centro de toda su vida. No solo en la iglesia, sino en su vida diaria. Mira cómo lo dice Colosenses 2, del 6 al 7. Dice, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él y firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Lo que vemos en primer lugar en este versículo es que Pablo casi está usando las mismas palabras con nuestro versículo que estamos estudiando el día de hoy. Los colosenses también recibieron el Evangelio, lo estamos viendo. Recibieron el Evangelio e hicieron a Jesús su Señor y su Salvador. Ahora, lo que sigue es que tienes que obedecer los mandamientos de Dios y obedecer en su palabra y confiar en Él. Y quiero resaltar aquí la palabra también arraigados que encontramos aquí en Colosenses. ¿Qué significa esto de ser arraigados? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, Pablo nos está mostrando aquí ahora qué significa vivir en Cristo. ¿Qué significa vivir el Evangelio? Y si estás tomando nota, apunta esto en tu libreta, porque esto es una marca de los miembros de una iglesia saludable. Un verdadero creyente está unido, arraigado a Cristo fuertemente, así como las raíces de un árbol a la tierra, cuyo sustento viene de ahí. Tu sustento y mi sustento debe venir del Evangelio. Lo que el apóstol está diciendo aquí es, la firmeza espiritual de cada cristiano no viene de una apariencia externa o de sus emociones, sino de una unión profunda con Cristo. Ahora, no levantes la mano. Por favor, no la levantes. Pero ¿en cuántas ocasiones has tomado decisiones basadas en tus emociones? Yo puedo decir que muchas. ¿Cuántas veces has dejado de asistir a la iglesia debido a tu estado de ánimo? 1, 2, 3 veces al mes. Y por el contrario, vienes a la iglesia para demostrar cuán maduro y piadoso eres a pesar de tu estado de ánimo. Te presentas y sirves para demostrar una aparente piedad. Mis hermanos, el Evangelio, vivir arraigado en el Evangelio, no se basa en emociones. Se basa en la realidad del Evangelio. Y el Evangelio, aparte de que nos arraiga, también nos edifica. El Evangelio a ti y a mí nos edifica. Nos hace crecer en la gracia, nos hace crecer en el conocimiento de Dios, una vez que somos parte de su cuerpo. Por eso quiero animarte nuevamente a que sigas estudiando tu Biblia. Toma notas, escucha buenos sermones, lee buenos libros y lo más importante, congrégate. La iglesia es como un laboratorio. La iglesia es como una olla express, donde tú estás junto al otro tratando de expandirte, pero el otro no te deja y vienen roces. Y esos roces son los que Dios nos hace crecer. Cuando tú entiendes el Evangelio, no esperes encontrar una vida perfecta y santa dentro de la iglesia. Algunos dicen que la iglesia es un hospital. Claro que lo es. Estamos enfermos del pecado.
Y el Evangelio es lo único que nos puede sanar. Bien, iglesia, ya lo tienen. Verso 1, nuestro primer punto. Pasemos a nuestro segundo punto, segundo encabezado, las buenas noticias, versículos, vamos, 3 y 4. Y vamos a ver ahora sí qué es el Evangelio. Leamos todos juntos, por favor, iglesia, los versículos 3 y 4 que ya tenemos en pantalla. Dice, porque yo... Pablo acaba de hacer un resumen excelente, magistral de lo que es el Evangelio. Y es aún más contundente la forma en la que lo expresa en Romanos 4, 23 al 25. Te pongo rápidamente en contexto, búscalo después. El contexto de este versículo es que Pablo está hablando de la fe de Moisés que le fue contada por justicia, no solo a él, sino a todos, y dice en Romanos 4:23, los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Toda la escritura, mis hermanos, desde Génesis, toda, absolutamente toda, apunta hacia esto. Que Cristo debía venir en carne, debía morir, debía ser sepultado y resucitar para así salvarnos a todos nosotros y hacernos justos delante de Dios. El justo por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Mis hermanos, esto es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo vivió la vida que tú ni yo podíamos vivir y que murió la muerte que tú y yo merecíamos, para que quien se arrepiente y crea sea reconciliado con Dios. Eso es el Evangelio, que Cristo ocupó tu lugar y que por sus méritos ahora tú y yo podemos pertenecer a la iglesia del Señor. Por eso cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, no es una fórmula mágica. Cuando tú y yo decimos en el nombre de Jesús, amén, estamos diciendo que lo que estoy orando se ha hecho por los méritos de Cristo, no por los míos. Porque Cristo intercede por nosotros todo el tiempo. Pero ¿cómo intercede por nosotros todo el tiempo? No está diciendo, Señor, concédele su oración. Padre, concédele al amor. No está diciendo eso. Lo que está haciendo Cristo cuando intercede por nosotros todos los días, es decir, Padre, lo que Él te debe, yo ya lo pagué. Eso es el Evangelio. Eso es. Y hermanos, no sé tú, pero esto debe llenarnos el corazón al mirar las maravillosas bondades de nuestro Dios. Cristo es la máxima expresión de amor del Padre. El Evangelio es lo más hermoso que jamás vas a oír en tu vida. Y la obra de Cristo es el más glorioso regalo que tú y yo podamos recibir. Que estemos tan maravillados de su obra que junto al salmista podamos decir en el Salmo 9, daré gracias al Señor con todo mi corazón, todas tus maravillas contaré. En ti me alegraré, me regocijaré, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Eso debería provocar el Evangelio en ti y en mí. Un gozo por pertenecer a la iglesia del Señor. ¿Qué más necesitamos? Nada. El Evangelio lo tiene absolutamente todo. Tiene arrepentimiento, perdón, fe, reconciliación, salvación, vida eterna. El Evangelio lo envuelve todo. Todo en tu vida está y debe estar envuelto en el Evangelio. El Evangelio nos traslada de las tinieblas a su luz admirable por medio de la obra de Cristo. No tenemos que seguir buscando en religiones falsas, en el humanismo, en la psicología, en las terapias, en el yoga, en el budismo, yo qué sé. El Evangelio nos transforma, nos redime, nos hace nacer de nuevo, crea en nosotros nuevos afectos, cambia radicalmente nuestra manera de pensar, de actuar, de hablar y de relacionarnos. Eso es lo que hace un miembro en una iglesia saludable. Amigos, el Evangelio es crucial para la salud de la iglesia. Necesitamos personas salvas en las iglesias. No hay nada más mortal en una iglesia que una congregación
de personas engañadas, que vive pensando que son salvas, que creen entender el Evangelio, pero viven negando la fe. Si te pidiera que levantes la mano, todos aquellos que creemos que somos salvos, todos la levantaríamos. Pero ¿qué tal si no? Si todos son salvos, qué bueno, gloria a Dios. Una iglesia saludable sabe que el Evangelio no es solo la puerta de entrada a la vida en Cristo, sino el aire que se respira a diario. Y la iglesia tiene la obligación de predicarlo. Mira cómo dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Ahora, amigo, amiga, que estás aquí, quiero preguntarte algo más. Y quiero que te respondas a ti mismo de la manera más honesta posible. ¿Conoces realmente el Evangelio? ¿Es Cristo tu devoción? ¿Realmente crees y confías en Él? ¿O el Evangelio es solo una moda más en tu vida y algo que te hace sentir bien? ¿En verdad te sabes que eres salvo? ¿Salvo de la ira de Dios? Si tienes dudas al respecto, inspecciona tu corazón y pídele a Dios que lo escudriñe y te afirme en la fe. Y si honestamente respondes que no, hoy es el día que Dios ha preparado para tu salvación. No lo pospongas. No sabes hasta qué día permanecerás en esta tierra. Acércate ahora a Cristo y toma de su gracia salvadora. Conviértete a Él, arrepiéntete y serás salvo. No importa si llevas muchos años en la iglesia, no importa si eres diácono, líder, miembro activo, necesitas vivir el Evangelio en tu vida ahora. Ahora bien, tú podrías decirme, pero yo entiendo el Evangelio. Lo vivo todos los días. ¿Qué más me puedes decir tú sobre el Evangelio? Bueno, más bien déjame decirte que no es el Evangelio, por el contrario, para que lo tengamos absolutamente todos claro. Y lo primero que tenemos que saber que no es el Evangelio es que el Evangelio no es moralismo. El moralismo dice, haz esto y serás aceptado. El Evangelio dice, ya eres aceptado en Cristo, ahora vive como tal. Mientras el moralismo produce religiosos, el Evangelio produce hijos. El moralista hace el bien por razones egoístas. El moralista hace el bien por razones egoístas, y te las voy a decir en este momento para que las apuntes. Lo hace por miedo al castigo, por orgullo, para sentirte superior a los demás, para ganar el favor de Dios, como si esto fuera una moneda de cambio y nunca por amor. Déjame ponerte esto, aterrizarlo en un ejemplo que podemos vivir en la iglesia todos los domingos. El servicio de higiene, por ejemplo. Cuando tú estás sirviendo la higiene, puedes estar pensando, Dios me bendecirá esta semana porque serví. Entonces tu servicio se vuelve una transacción. ¿O qué tal obsesionarse con que todo quede impecable en la iglesia al punto de que tú tratas mal a los hermanos porque estorban o ensucian? El estándar está reemplazando el amor. Eso es moralismo. Y en ambos casos, las manos están haciendo lo correcto. Están limpiando, están ordenando, están acomodando las cosas y manteniendo todo en orden. Pero el corazón está podrido. El Evangelio no trata con lo que hacemos, mis hermanos. Trata con lo que está detrás de lo que hacemos. La motivación del corazón. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú y yo podemos ser amables, podemos ser serviciales, podemos ser ejemplares, podemos predicar el Evangelio.
pero en lo profundo podemos estar haciéndolo para que Dios nos deba algo. Por eso Dios dice, entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. ¿Qué hace el Evangelio aquí contra el moralismo? Nos da un revés a nuestro egocentrismo. La gracia del Evangelio transforma la motivación. Y ahora tú y yo podemos hacer lo correcto. No por ganar amor, sino porque ya lo recibimos en Cristo. Te quiero preguntar algo nuevamente, iglesia. ¿Cómo estás sirviendo? ¿Con corazón sincero? ¿Por orgullo? Ahora, el Evangelio dijimos que envuelve absolutamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué tal en casa? Esposos, escúchame. ¿Atiendes o procuras a tu esposa por amor a Cristo? ¿O para demostrarle que tú sí puedes servirle a pesar de sus groserías? ¿O lo haces porque entregarás cuentas a Dios de tu familia? ¿Cómo estás sirviendo a tu esposa? Esposas, también hay para ustedes. ¿Se sujetan a su esposo por amor? ¿Por reverencia a Cristo? ¿O solo cuando les conviene, cuando Él se lo merece? ¿O para manipularlo después de eso? Hijos, todos somos hijos. ¿Respetas y obedeces a tus padres por amor a ellos y porque es el primer mandamiento con promesa, o lo haces para ganarte su favor? Abuelitos, seguro hay varios abuelos aquí. Estás orando por tus hijos y tus nietos y los bendicen porque entiendes la gracia que tú mismo has recibido de Cristo. ¿O los criticas y comparas para demostrar que en tus tiempos las cosas eran mejor? Eso es moralismo, mis hermanos. El Evangelio no está en el centro. Otra cosa con la que el Evangelio lidia es el pragmatismo. No te compliques, te lo voy a poner muy simple. ¿Qué es el pragmatismo? Es hacer las cosas de determinada forma porque funcionan, aunque la palabra de Dios no lo respalde. Te lo voy a repetir si estás tomando nota. El pragmatismo es hacer las cosas de determinada forma porque funcionan, aunque la palabra de Dios no lo respalde. Es medir el éxito por los resultados y no por la fidelidad a la palabra. El pragmatismo te dice, haz lo que funciona. El Evangelio te dice, haz lo que Dios manda, aunque no parezca funcionar. Mientras una produce iglesias exitosas a los ojos del mundo, grandes números, el otro produce iglesias sanas y fieles a los ojos de Dios. Lamentablemente en muchas iglesias, mis hermanos, se promulga que los grandes beneficios prácticos de la iglesia tras obedecer a Dios son que vas a tener gozo interior, que vas a tener paz, que vas a tener bendición material si permaneces fiel y eres obediente. Haz esas cosas y vas a ganar todos los favores de Dios. En otras palabras, la atención se centra principalmente en lo que yo como creyente puedo hacer y no en la salvación de Cristo. El Evangelio se convierte en una técnica, una fórmula que funciona para que tú vivas mejor. Nuevamente, déjame aterrizarlo con el ejemplo del servicio. Voy a limpiar rápido y voy a limpiar mal porque así alcanza el tiempo, aunque el resultado deshonre la casa de Dios. Prefiero la eficiencia que va a reemplazar a la excelencia. Dejar de servir cuando ya no se ven resultados o reconocimiento. Bueno, si no funciona para mí, abandono, no pasa nada. En todos estos casos, el criterio dejó de ser, ¿esto agrada a Dios? Y se convirtió en, ¿me conviene servir? Y este es el resultado. Cuando tú y yo no construimos nuestras vidas sobre el Evangelio, nos volvemos inseguros, llenos de culpa, defensivos, conflictivos, intolerantes, egoístas, introvertidos y temerosos.
¿En qué nos diferenciamos con los corintios? Nada. Esto conduce a una iglesia muerta que no puede crecer, a menos que el evangelio se comunique con claridad desde el púlpito y se aclare la diferencia entre pragmatismo y moralismo. Porque el evangelio no se rige por la eficacia, sino por la cruz de Cristo. Y la cruz a los ojos del mundo no funciona. Dios escogió lo que no funciona a los ojos humanos, un Mesías crucificado, para salvar al mundo. Si así obra Dios, ¿cómo nos atrevemos nosotros en la iglesia a medir nuestra vida cristiana por lo que sí funciona? ¿Cómo estás sirviendo tú en tu iglesia ahora? ¿Con fidelidad? ¿O solo cuando ves resultados? ¿Esposos? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia o solo cuando funciona, cuando ella responde como esperas? ¿Esposas? ¿Estás respetando y acompañando a tu esposo en obediencia a Dios o solo cuando él merece ese trato y la estrategia da resultados en casa? Hijos que están aquí, ¿obedecen a sus papás porque Dios lo manda o solo cuando les conviene, cuando saben que les van a dar algo a cambio? Abuelitos, ¿sigues orando, aconsejando y bendiciendo a tu familia porque Dios los llamó a ser fieles hasta el final? ¿O se rinden porque sienten que ya no sirven para nada y nadie los escucha? En conclusión, mis hermanos, tenemos que volver al inicio. Empezamos preguntándonos cómo se veía una iglesia saludable y hemos visto que una iglesia saludable comienza con el Evangelio. Como creyentes que entienden las malas noticias de que somos destinados a un juicio eterno en muerte, pero que hemos recibido las buenas noticias, que Cristo vivió la vida que no pudimos vivir y murió la muerte que merecíamos. Y ahora debemos vivir cada día respirando ese Evangelio. El Evangelio no es moralismo, no es pragmatismo, el Evangelio es la obra de Dios. Por eso esta mañana no me quiero ir sin decirte 3 preguntas. Si estás apuntando, hazlo. Y quiero que las respondas en tu corazón delante de Dios. La primera es, ¿te has convertido realmente? No te estoy preguntando si vienes a la iglesia, ni si tus papás son cristianos. Te pregunto si realmente te has arrepentido y crees en Cristo. Si no, no hay día más urgente que hoy. He aquí, hoy es el día de tu salvación. No lo pospongas. No lo pospongas, por favor. La segunda pregunta, ¿estás viviendo desde el Evangelio o desde el moralismo y el pragmatismo? ¿Obedeces porque funciona o porque Dios lo manda? Examina tu corazón. El Evangelio no solo es para entrar a la fe, sino es caminar en esa fe todos los días. Y por último, ¿estás contribuyendo a la salud de la iglesia o a su enfermedad? Porque una iglesia saludable no se construye con creyentes pasivos. Se construye con hijos que han sido transformados por el Evangelio y que ahora predican con su vida, con su servicio y con su familia. Hermanos, mi oración esta mañana por ti es que esta iglesia Doxa y en tu hogar, tu familia y tu vida personal sea un lugar donde el Evangelio no sea solo la puerta de entrada, sino el aire que respiras diariamente. Oremos. Señor, eres bueno, misericordioso, y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos confrontas con nuestra realidad. Te pedimos, Padre, que seas tú el que transforme nuestros corazones y que podamos meditar en esto toda la semana para poder pertenecer
y formar una iglesia saludable. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, Padre. Amén.